Expo Bajío Industrial 4.0, segunda edición. ¿Cómo va el marcador en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte? La transformación de la región Bajío a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y que la industria esté preparada a los resultados que se esperan con las nuevas negociaciones son algunos de los puntos a tocar en este panel número 4. ¿Cómo va el marcador en las negociaciones del TLCAN? Nos acompañan en este panel Mauricio Rojas Rivera, vicepresidente de International Trade Compliance, Grupo Prondesa, es licenciado en Comercio Exterior y Aduanas, tiene una maestría en Comercio Internacional y una maestría en Fiscal y Finanzas. Cuenta con 19 años de experiencia en el área fiscal y aduanera como consultor y dirigiendo la estrategia aduanera en diversas empresas de la industria maquiladora y manufacturera de exportación. Muchas gracias por acompañarnos, Mauricio. El día de hoy también tenemos el honor de que nos acompañe Yasuhisa Suzuki, cónsul general de Japón. Es egresado de la Facultad de la Lengua Española de la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio. Ingresa al Ministerio de Asuntos Extranjeros del Japón en 1980. Es nombrado como primer secretario de la Embajada de Japón en México en 1996 y 2 años después ocupa el mismo cargo en Nicaragua. Se desempeñó como director adjunto de la División de Política Consular e Inmigración. Posteriormente es nombrado primer secretario de la Embajada de Japón en Costa Rica en 2005 y ocupa el mismo cargo en Colombia en 2008. Gracias por acompañarnos, Yasuhisa Suzuki. El día de hoy también se encuentra dentro de nuestros panelistas Carlos Tames Mociño, ingeniero electrónico por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, cofundador de New Media, agencia de marketing digital e inteligencia de negocios, apasionado en convertir empresas y startups en organizaciones consolidadas, escalables y exponenciables mediante plataformas tecnológicas de marketing y análisis de datos. En 2016 recibió el Premio San Luis Potosí de Tecnología e Innovación, finalista en competencias de startups en Estados Unidos. Tomó un diplomado en el campus de Google, impartido por Singularity University, junto con 100 mejores agencias de tecnología en Latinoamérica. Actualmente cuenta con la insignia Google Partner. Gracias a Carlos Tames Mociño. También nos acompaña el día de hoy Rogelio Rocha, vicepresidente de México Latinoamérica de UST Global. Es un líder multicultural con más de 20 años de experiencia comprobada en ventas, gestión de relaciones con clientes y desempeño consistente de operaciones globales en la industria de tecnología de información. A lo largo de su carrera profesional, Rogelio ha sido reconocido como un constructor de equipo, estratega y tomador de decisiones, orientando a los resultados y una amplia experiencia en negocios globales y una sólida trayectoria en las áreas de ventas, tecnología de la información, logística y manufactura. Como moderador en este cuarto panel, nos acompaña el embajador Cecilio Garza. Comenzamos. Gracias. Muchas gracias. La función de moderador en estas circunstancias es un poco difícil porque me piden que haya 15 minutos para cada ponente, más 15 minutos de conclusiones, pero todo dentro de 1 hora. Entonces, vamos a ver cómo hacemos la multiplicación de los minutos para que todos estemos contentos. Evidentemente no hay un tema más importante, digamos, en estos momentos entre México, su comunidad empresarial y el desarrollo internacional que la renegociación que hoy está en su tercer momento en Ottawa, porque va a distorsionar, para bien o para mal, el futuro de muchas empresas. Volvemos otra vez a lo que se acuerdan de Alan Ryding, aquel director del New York Times en México que escribió Vecinos Distantes hace 30 años y que hoy Trump está encasillado en que volvamos a ser vecinos distantes, a pesar de que durante los últimos casi 30 años los mismos, ambos gobiernos se han empeñado en construir una sociedad estratégica, ¿sí? Yo recuerdo una anécdota
cuando yo era representante comercial de México en Europa, que llegó el presidente Salinas a convencernos, porque estuvimos educados en que quien importaba era un traidor a la patria y quien no seguía al GATT y quería la apertura era un traidor también. Entonces, ¿cómo nos cambió un poco la visión Salinas? Él contaba que en una plática internacional se encontró con el primer ministro de Israel, y el famoso dicho de pobre México, tan cerca de Dios, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, el primer ministro israelí le dijo: no señor, ¿qué diéramos nosotros por tener 1 metro de frontera con Estados Unidos? Pobre Israel, tan cerca de Dios y tan lejos de Estados Unidos. Entonces, esto hace que cambiemos todos la mentalidad para una apertura un poco mayor hacia lo que había sido la mutua hostilidad durante generaciones con Estados Unidos. Y hoy se presenta nuevamente esta hostilidad de Trump, que ha hecho de México su chivo expiatorio y su enemigo número 1, a pesar de que no tenga razones. Es decir, ¿qué significa el comercio de México para Estados Unidos? Con datos de 2015, porque los de 2016 todavía están en ajuste, México le compró a Estados Unidos 235,000 millones de dólares y 31,000 millones de dólares en servicios. ¿Eso qué nos da en términos cualitativos? México le compra más a Estados Unidos solo que Reino Unido, Alemania, Francia, Holanda e Inglaterra y Bélgica juntos. México le compra más a Estados Unidos que China, Japón, Corea, Taiwán y algún otro país también. Son 5 países. México le compra más a Estados Unidos, 35% más a Estados Unidos que el resto de América Latina juntos. ¿Por qué Trump tiene que tener este famoso déficit terrible para él con México? El déficit de Estados Unidos con México representa 6% y además es estable en los últimos 20 años. El déficit que tiene con China es de 50% y es exponencial, es decir, que crece cada año. Entonces, ¿por qué esta animadversión visceral de un ciudadano norteamericano poderoso, pero que nos lleva a enfrentarnos a una nueva etapa, a una nueva negociación? Que felizmente él mezcló comercio con inmigración y con seguridad fronteriza. Entonces, hoy México lo que está haciendo nuestras autoridades es, antes negociábamos separado para no contaminar un aspecto con otro. Hoy México está diciéndole: ok, ¿quieres seguridad en tu frontera sur? ¿Quieres inmigración? O sea, no somos violadores, no somos delincuentes, no somos malas personas, ¿sí? Lo vas a tener que empaquetar en un solo aspecto, ¿sí? Canadá felizmente está con nosotros porque tiene la misma problemática. Si además consideramos que de las exportaciones mexicanas tienen un 40% de componente norteamericano, pues el señor no sabe de lo que está hablando, ¿sí? O sea, tiene 10 veces más de componentes americanos que los chinos. Tiene 2% más que los componentes americanos que le exporta a Canadá. Entonces, ante esta situación, intervendré en 2 cosas más. Pues la migración parece que el famoso bello y poderoso muro que va a levantar Trump, pues es simplemente, como dijo uno de los líderes demócratas, es una solución del siglo III en el siglo XXI. ¿Sí? Empezamos con Mauricio. Mauricio nos va a hablar de toda la parte fiscal y es un especialista en... Pueden hablar de allá, pueden hablar de aquí, como quieran.
Sí, lo pone en desorden y luego nos quiere sentaditos a todos. Sí, la verdad que sí, muchas gracias. Bueno, nos encontramos, diría yo, en el primer tercio de la ronda de negociaciones. Se esperan entre 7 y 9 rondas de negociaciones. Al día de hoy, ¿cuál es el scorecard? ¿Cuál es el balance al término de la tercera ronda, que es el día de mañana? Creo yo que va 0-0 todavía el marcador. Las últimas noticias que se han dado a conocer, porque sí hay un tema de confidencialidad de lo que se maneja en las 21 a 22 mesas de negociaciones que hay, sale muy poca información. La información a la que tenemos acceso nosotros es por diferentes fuentes. En resumen, les puedo decir que lo que ha sucedido al día de hoy es un 0-0. Se han tocado temas generales en donde creo que todo el mundo está de acuerdo. Entre ellos, por ejemplo, el tema de los mecanismos anticorrupción, donde buscan sancionar actividades de corrupción de los gobiernos de los 3 países. Son temas que difícilmente un país se va a poder poner en desacuerdo contra los otros 2. Otro de los temas que ha avanzado bastante, y para sorpresa de muchos de nosotros, ¿por qué? Porque son base del TPP. El comercio digital, que es algo que nos van a hablar 2 de los panelistas. La base que Estados Unidos propone para el comercio digital es el capítulo de comercio digital del TPP. ¿Y qué pasó? ¿Cuáles fueron las primeras acciones de Donald Trump en su mandato? Denunciar el TPP. Y ahora lo está utilizando a través de sus asesores como una propuesta para modernización del Telecán. El otro, que también llama la atención, es el tema o el capítulo de propiedad intelectual. Copia fiel, con algunos cambios, de lo que se planteaba en TPP y se acordó entre los 11 países que estaban formando parte del TPP, que no era Canadá uno de ellos, y a Canadá no le gusta una parte específica del capítulo de propiedad intelectual, que es, fíjense hasta dónde llega la renegociación del Telecán. Canadá no está de acuerdo en un texto que dice que se prohíba y se sancione la filmación de películas en salas de cines. Fíjense hasta dónde llega una renegociación. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene una industria muy poderosa de cinematografía que se está viendo afectada a nivel mundial por las copias pirata que se venden en todos lados. Hasta allá llegan los tentáculos de la industria. Entonces, el balance ha sido 0-0. Hay quienes dicen que Estados Unidos se ha visto muy tibio todavía al término prácticamente de la tercera ronda de negociaciones. Los temas álgidos como la eliminación del famoso capítulo 19, que es la solución de controversias en un panel que está establecido dentro del Telecán, que lo forman las 2 partes miembros del tratado cuando hay alguna disputa comercial, no ha salido a la luz. México, yo estoy convencido de que México y Canadá traen la posición correcta. Vemos que no hay mucho avance, pero traen la posición correcta. Están esperando a que Estados Unidos ponga en la mesa formalmente su postura de los cambios que quiere hacer. Yo traigo aquí unas notas, se van a dar cuenta de la cantidad de cambios que quiere hacer Estados Unidos. Se publicaron los objetivos de Estados Unidos a través del USTR, se publicaron las prioridades de Canadá y de México. Estados Unidos maneja 22 temas en su lista de objetivos a tratar en la renegociación. Esos 22 temas, en su conjunto, abarcan 148 objetivos. ¿Y México y Canadá cómo están en ese contexto? México tiene 22 prioridades nada más, que básicamente, nuevamente a mi juicio, es una forma muy estratégica de decir: vamos a ver qué traes tú en la mesa, Estados Unidos, y de ahí yo parto para definir mi estrategia y mi posicionamiento. Y Canadá, por su parte, trae 12 prioridades. Entonces son 22 temas con 148 objetivos de Estados Unidos, México 22 prioridades que están muy apegadas a los objetivos de Estados Unidos, y Canadá con 12 prioridades. De ahí destaco una que va muy ad hoc al tema de este evento. Canadá
plantea un nuevo tema, un nuevo capítulo dentro del contexto del texto del Tratado de Libre Comercio, que es la regulación de la revolución tecnológica, que no existe. Y hace ratito hacía la pregunta yo en la comida. ¿Qué pasa con la regulación en cuanto a tecnologías de la comunicación y de la información? Estamos muy atrás en ese contexto. Y Canadá ya está preocupado por esa situación. Yo creo que ahí sí es un reconocimiento a Canadá por ese enfoque que realmente está buscando cómo proteger la industria. Ahorita, ¿quién tiene conocimiento de regulaciones en el contexto de información? Creo yo que el único país que está regulando es Estados Unidos. ¿Qué hace? Castiga al dueño del código fuente, Facebook. Si alguien es víctima de la difamación, puede mandar un correo electrónico y Facebook tiene que quitar ese comentario inmediatamente. Las imágenes que se filtran de vez en cuando de celebridades también las tienen que eliminar inmediatamente. ¿Por qué? Porque el gobierno americano hace responsable al dueño del código fuente, mientras identifican o localizan al responsable con su IP, que resulta muchas veces difícil poderlo atacar. Regresando un poquito a qué es lo que nos ha dado el Telecán a la región del Bajío, pues lo que les puedo decir es que hice algunos números, corrí algunos números para entender lo que realmente ha significado el Telecán para el Bajío, y les puedo decir que en promedio de 2012 para acá, 1 de cada 3 empresas toma la decisión de venirse a instalar en Bajío. La cantidad es impresionante. 1 de cada 3. 2017, a lo que va a agosto, no es la excepción. El 35% de las empresas se vienen a uno de los estados del Bajío. ¿Cuáles han sido los motores que buscan como mecanismo de inversión? El programa IMEX, que nuevamente prueba que es un mecanismo eficaz, eficiente, estandarizado, que conocen a nivel mundial y que nos ha hecho ser la región que somos hoy en día en Bajío. Ese más otro contexto que yo diría que es relevante, el concepto del trato nacional. Trato nacional es un concepto que viene desde el GATT y que el Telecán adoptó y que pienso que no deberíamos de perder. Ahora, hice este comentario porque yo creo que las posturas radicales muchas veces no dan los resultados que estamos buscando. He escuchado infinidad de comentarios donde dicen, más vale una denuncia de un tratado que un tratado mal hecho o que una negociación mal hecha. Yo creo que no. Yo creo que no debemos de perder de enfoque dos situaciones básicas en el Telecán. El trato nacional a las inversiones, que es realmente lo que nos ha hecho estar en donde estamos hoy en día. El que la inversión sea estándar. El que el trato al extranjero sea igual que el trato al nacional. Y el otro contexto ha sido el programa IMEX. Esos dos creo que deben de estar muy estándares. ¿Qué otra cuestión tenemos en el tratado que nos pueda dar ventajas y que creemos que nos está pegando? Las reglas de origen. Sí hay sectores que se van a ver perjudicados seguramente, pero Estados Unidos tiene un nivel arancelario muy bajo. Es una economía totalmente abierta a las importaciones. Nosotros hemos hecho alrededor de 78 análisis de empresas para ver cuál sería el impacto arancelario de perder el Tratado de Libre Comercio en todos sus insumos y en todos sus productos terminados. El impacto va entre un 2% y un 3.5%. Un proyecto de eficiencia logística se lo come. Pero no podemos perder toda la estandarización de inversión en el país que tenemos con los países parte del Tratado de Libre Comercio. Ahí es donde yo creo que sí tenemos que pensar un poquito más estratégicos, por eso refuerzo el comentario de hace un momento. México está en la postura correcta, está esperando a que Estados Unidos presente sus posturas por escrito y de ahí fijar la estrategia. Creo que ahí sí está México funcionando de manera adecuada y veremos qué sucede en las siguientes rondas, porque Estados Unidos va muy lento en este proceso. Con eso yo concluyo esta primera etapa. Gracias, Mauricio. Sin duda, este tema que abordó Mauricio sobre el capítulo 19 del Tratado de Libre Comercio es fundamental, porque ese sí es definitorio para que tanto Canadá como México se levanten de la mesa y se vayan de la negociación. ¿Por qué? Porque lo que quiere Estados Unidos son dos cosas
verdaderamente impensables en un acuerdo entre socios. Es decir, yo no voy a perder, es decir, ¿me vas a arreglar el déficit? Cuando el déficit no se arregla en una mesa de negociación, se arregla transformando muchos déficits que traen arrastrando los americanos. Y la otra es que si yo tengo una controversia contigo, a ver, estamos en un equipo, estamos en un partido, nada más que todos los 5 árbitros y el principal son míos. Y entonces sí discuto contigo. Ese es el capítulo 19, lo que quiere Estados Unidos, que todos los árbitros sean gringos. Entonces, pues eso simplemente, tanto Canadá como México se levantarían de la mesa inmediatamente. ¿Y cómo arreglar el déficit a Estados Unidos? Bueno, pues ese es un tema interno de ellos y no es un tema de la negociación. ¿Quién sigue? No, el señor Suzuki lo vamos a dejar de postre al final. ¿No quiere ya hablar? El señor Suzuki va a hablar. Gracias. Voy a hablar 2 cosas. ¿Está entrando, no? Sí. Gracias. 2 cosas. Una es, en caso de negociación de TLC, primero año es discutir de qué vamos a discutir. Entonces, si no me equivoco, en estos 3, 4 rondas, hasta finales de este año, ellos están discutiendo qué vamos a tener agenda para reformar NAFTA. Entonces, no puede salir algún resultado hasta que venga el año entrante. Y en caso de NAFTA, hecho hace 20 años, entonces, concepto es algo anticuado. Capítulo de NAFTA es 22.3, mientras TPP era 36. Entonces, como 12, 14 capítulos son nuevas. Y como decía el compañero, de que hay muchos conceptos nuevos que debería tener en nueva reforma de NAFTA. El camino más fácil es tomar lo que ha acordado TPP en meterse en NAFTA. Pero eso se perdería la cara de parte del presidente de Estados Unidos, entonces ellos tienen que poner algo, poner negocio, etcétera, etcétera. Entonces eso costaría un poquito de tiempo. Pero en realidad TPP está lleno de intereses de Estados Unidos, entonces ellos quieren meter ese concepto. Por ejemplo, derecho de autor, Tratado Internacional de Viena son 50 años. Walt Disney se murió hace 50 años, entonces desde este año derecho de autor de Walt Disney o digamos Mickey Mouse se vence. Por eso Estados Unidos quería tener derecho de autor 70, 80 años. Y igual, la de toda la película de Estados Unidos de vaquero, que está hecho a años 60, 70, se acaba. Por tanto, ellos quieren extender este derecho de autor. El otro tema es de deuda de origen. El tema esencial es sobre el auto. Entonces, el derecho de origen es incluir acero dentro de lista de tracing o no incluir tracing. Dentro de Estados Unidos, las empresas de automotrices no quieren meter dentro de la lista, pero la compañía de acero quiere meterlo en la lista de tracing en la NAFTA. Esos son debates. Pero también problema dentro de compañía de acero y cirugía es porque acero está hecho en Estados Unidos, pero minas de acero vienen de Brasil o Canadá o Australia. Eso cambia también el porcentaje de valor agregado dentro de la lista de derechos de origen, regla de orígenes. Entonces, eso no puede tener resultado a corto plazo. Entonces, discusión de reglas de origen también van a costar mucho tiempo. Esto es un comentario general sobre discusión de reforma de NAFTA. El segundo punto que quería decir es, México hoy en día es país muy dichoso. Es una maravilla desde el punto de vista de otros países. Muchos trabajadores juveniles, tierras muy amplias y vecinos de Estados Unidos. O sea, no solo México aventajado por NAFTA, sino acuerdo de tratado de libre, tratado con comercio con los países aliados como Colombia, Chile, Perú, con México. Porque en muchos países de América Latina se cayó seguir exportando recursos de minas y cuando China dejó de importar las minas, la economía se cayó.
mientras México se convirtió en país de industrializados, entonces solo únicamente México exporta productos a Colombia, Perú, Chile, incluso Estados Unidos. Entonces, desde el punto de vista extranjero, México es muy aventajado y tiene muchas capacidades. Y lo más importante es ser discretos. O sea, a veces, eso lo pasó entre Japón y Estados Unidos. Estados Unidos antes pensó que Japón es país pequeño, pero algún día Japón llegó muy grande. Entonces Estados Unidos empezó a pegar muy fuerte a Japón para que, o sea, mentalidad y realidad diferente. Entonces, para aceptar que Japón sea más economía grande, Estados Unidos necesitaba tiempos. Eso pasa también con México. Ya México es muy grande, igualitario con Estados Unidos, puede pelear con ellos, pero mentalmente Estados Unidos no está tan dispuesto de tener a México tan fuertes. Entonces ellos quieren más que necesita pegar o criticar tantos. Y yo aprecio mucho a México de su posición tan discreto de no contrapelear con Estados Unidos. Ustedes son muy pacientes, receptivos, son más discretos, está dispuesto para tener más relaciones maduras entre Estados Unidos. Entonces, como conclusión, quisiera felicitar a México y dichoso a los mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor cónsul general de Japón en el Bajío. Totalmente de acuerdo con lo que señala usted. Creo que lo peor que le podría pasar a México es tomar una misma postura y dedicarnos al proteccionismo. No ganaríamos nada. Creo que en última instancia lo peor que nos puede pasar es una tormenta de 4 años, ¿no? Aguantarla y pasarla como la va a pasar todo el mundo, y esperando que este señor se siga peleando con la NFL y con el béisbol y con el hockey, con quien amanezca en el Twitter. Dando simplemente una recordada por lo que dice el señor Suzuki del TPP. ¿Se acuerdan que esto significa Trans-Pacific Partnership o Acuerdo Transpacífico? Es la base de negociación que ya tuvo Estados Unidos y México con muchos países de la cuenca del Pacífico. Es decir, un día en la primera administración Obama, el propio presidente dice: señores, el epicentro del comercio y de la inversión mundial se ha trasladado del Atlántico al Pacífico. Y eso es una realidad que desgraciadamente le va a pesar a nuestros socios europeos, pero el epicentro está en el Pacífico. Y entonces él empieza de una forma, creo yo, bastante astuta, a aislar a China, su gran rival. ¿Y cómo lo aísla? A través de negociaciones con todos los países, incluyendo Japón, Corea, México, Chile, Indonesia, y no con China. Entonces el TPP originalmente es un acuerdo de última generación que sirve de base para mucho de lo que ya tenemos en el TLC o que de lo que queremos modificar, pero ya lo tenemos. ¿Y qué hace Trump por yo creo que es una dislexia política? Se sale el TPP. Cuando el beneficiado de salirse de Estados Unidos, ¿quién es? China. O sea, todo lo que se construyó alrededor del bloqueo chino le deja la mesa puesta. Entonces, ¿qué hacen hoy los países pertenecientes al TPP? Pues buscan a China, porque a Estados Unidos no le interesa. Entonces, este acuerdo transpacífico trae muchos temas y uno de ellos lo está negociando hoy, que es el comportamiento laboral. Es decir, ahí sí me hubiera gustado saber un poco más de la planeación mexicana, porque tanto Canadá como Estados Unidos dicen: oye, México, no puedes mantener esos salarios. ¿Qué vas a hacer? ¿A cuánto los vas a subir? No hay respuesta del gobierno mexicano, ¿sí? Comercio digital, que ahorita va a hablar Carlos, ¿no? Toda la parte digital va con migración. Es decir, muchas veces no tendremos que pasar al otro lado para trabajar juntos, ¿sí? La parte de telecomunicaciones, comercio electrónico, propiedad intelectual y medio ambiente
Quizá medio ambiente y estándares laborales es donde más va México a tener que ceder en esta negociación. Carlos, allá, acá. Bueno, gracias por la invitación. Pues yo vengo a hablarles un poquito de la parte digital. Mi background es completamente digital. Yo tengo una agencia en San Luis Potosí, la cual nos ayudamos a las empresas en su transformación al mundo digital. Como ahorita ya mencionaron en muchos temas, ¿no? Sobre, Pedro habló sobre organizaciones exponenciales, sobre el caso de Kodak, ¿no? Que era una empresa que de 140,000 empleados, valuada en $28 billones en 96, en 2012, estaba en bancarrota con 17,000 empleados, y en el mismo 2012 se crea otra empresa nueva que la compra Facebook por $1 billón con 3 empleados, que se llama Instagram, ¿no? Lo interesante de este ejemplo, que ya lo hemos repetido muchas veces y hace rato también mencionaron durante la comida, pues bueno, todavía cosas que son más avanzadas y más futuristas. El problema es que está pasando, ¿no? En este momento, y qué está pasando con México y qué está pasando con el comercio a nivel mundial. Todo esto se está transformando a una velocidad increíble, que las leyes no se alcanzan a poner al corriente, al día. Y también, curiosamente, lo que me preocupa es que los mexicanos tampoco nos estamos poniendo al corriente. Esto lo digo porque el año pasado, como mencionaron ahorita en la presentación, a mí me invitaron dentro de las 100 mejores agencias de transformación digital de Latinoamérica a las oficinas de Google en San José, California, Silicon Valley. Y tuvimos un diplomado ahí muy interesante de Singularity University, donde en el foro participaron diferentes países de Latinoamérica, ¿no? Estaba Colombia, Panamá, Chile, Argentina, y bueno, de Argentina iban 40, de Chile iban 30, de toda Latinoamérica, no de México, desgraciadamente nada más íbamos 3, pero ahí fue donde me empecé a dar y a cuestionar ciertas cosas de por qué en México tenemos como un rezago en tecnología y en internet. Y a todo esto voy, ¿verdad? Porque el comercio, el día de hoy, sea físico o digital, o las transacciones entre países, ya el componente digital está ahí, es parte de, o sea, no es aparte, ¿sí? El Tratado de Libre Comercio se empieza a planear, creo, desde 1979 y no se hace real hasta el 94, ¿no? En el 94 son hace 32 años, no existía el iPhone, o sea, ni el teléfono celular, creo que apenas estaba saliendo, ¿no? Y hay una serie de herramientas comerciales que yo implemento el día de hoy con todos de mis clientes. Por ejemplo, tengo un cliente que se dedica a la venta de acero inoxidable en San Luis Potosí, y el 80% de sus clientes nuevos vienen a través de Google, ¿no? Ellos son ahorita capaces de vender en México y en Latinoamérica, se están reduciendo su fuerza de venta, o sea, están intentando transformar una empresa tradicional al componente de adquisición de clientes nuevos en la parte digital, invirtiendo en publicidad digital, ¿no? En todos los canales nuevos que hay, que se menciona. Uno es Google, otro es Facebook, otro buscador muy importante, el segundo buscador más importante después de Google es YouTube, que es un producto también de Google. Y también al revés, ¿no? Ahorita hablé un poco hacia Latinoamérica, que es donde tengo experiencia, pero también hacia Estados Unidos. Tengo clientes míos que venden en Estados Unidos, pero las empresas están formadas en México. En San Luis Potosí tengo varios clientes, ¿no? Y ahí es donde, más bien yo tengo inclusive la duda, este tratado, ¿a dónde va a determinar estos pasos, ¿no? Evoluciona tan rápido la tecnología a pasos gigantescos que yo creo que se está saliendo de las manos, ¿no? Las transacciones digitales, pues ahora conocen las plataformas para hacer pagos en línea, ¿no? Como PayPal, yo creo que todo el mundo conoce PayPal. Hay comercios que ya es
indispensable hacerse a través de un e-commerce. Quiero saber si alguien de aquí, la última vez que viajó, no utilizó Google para buscar el vuelo o el viaje. O sea, no conozco a alguien que me diga, no, pues yo fui a la agencia de viajes. Digo, sí debe de haber todavía quien haga eso, ¿no? Pero el día de hoy, eso ya es completamente digital, ¿no? Y ahí es donde entran los tratados y las leyes. En la parte también de derechos de autor, la tecnología también ha transformado toda la industria de la música y de las películas, ¿no? Por ahí hay un libro muy interesante que se llama El día que dejamos de pagar por la música. No traigo el autor a la mano, pero platica toda la historia del MP3, que se vino formando desde los años 80 y hasta el día de hoy, ¿no? Que ha transformado la industria de la música. Yo creo que este año es de los pocos que la parte comercial de ir a comprar un disco compacto también está desapareciendo, ¿no? Entonces, hoy hay también una serie de startups, ahorita hablaron mucho de startups. ¿Todo el mundo aquí sabe qué es una startup? O levante la mano el que no sepa. Digo, no importa si no saben, se los explico, pero son empresas que están naciendo, así como nació Instagram, ¿no? Con dos chavitos en su universidad. Están saliendo una serie de startups que están ofreciendo productos y servicios en México y en Estados Unidos y en Canadá, y ahí se están rompiendo las barreras. A mí me preocupa qué va a pasar, por ejemplo, con ahorita que hablaban de las direcciones IP, ¿no? No sé si el Internet también se vaya a empezar a segmentar. En China, ahí está la gran muralla china de Internet. En China no existe Facebook, no existe Google. Hay otras herramientas, Baidu, WeChat. No sé si vaya a empezar a pasar eso a nivel Estados Unidos, México y Canadá, porque hay contenidos que uno ya no puede acceder a través de Internet en Estados Unidos. Por ejemplo, Hulu, ciertos videos que están en las redes de YouTube, y ciertos comercios en Estados Unidos es imposible comprar desde México, ¿sí? También para complementar un poco, ahorita que hablaban de la dislexia de Trump, que es algo que tampoco no entiendo, y les quiero poner el ejemplo. Bueno, antes de hablar de este ejemplo de lo que está pensando Trump, les menciono todo el rezago que hay en México por lo que viví el año pasado en Silicon Valley, y que veo aquí todavía a la gente culturalmente le cuesta mucho trabajo hacer transacciones en línea. El año pasado fui a otro evento en Austin, en South by Southwest, y me acuerdo que subí a un Uber y era una señora de 60 años la que conducía el Uber, ¿no? Entonces sacaba el teléfono y manobreaba perfectamente el celular e intercambiaba entre su aplicación de Uber y Waze, buscaba la dirección y decía, wow, esta señora es de la edad de mi mamá y maneja el teléfono más rápido que yo, ¿no? Aquí en México yo he desarrollado muchas tiendas en línea y nos topamos con esa sorpresa, ¿no? De que todavía los mexicanos no están al 100% familiarizados con las transacciones en línea, les da miedo poner una tarjeta de crédito. Todavía hay mucha oportunidad en los próximos 5 años, tanto que Google puso en México toda una división para potencializar los negocios que están en México creciendo ahorita en esta parte de Internet, ¿no? A lo que voy con eso es que lo que está sucediendo en Estados Unidos sucede primero y luego empieza a pasar en México. Trump, la dislexia que decían, hablaba mucho en Allentown, que era un pueblo del acero, de la industria del acero en los años 60. Trump dijo que iba a volver a haber trabajo para todas las personas, y necio, ¿no? Que si votaban por él para presidente. Ahorita es imposible porque Allentown es donde está todos los centros de distribución de Amazon. Y lo que no saben es que, bueno, Amazon es la empresa de comercio electrónico más grande del mundo. Lo que no sabe Trump es que está generando cientos de miles de empleos, ¿no? O sea, no lo ve, y ahorita quiere echar atrás
muchos proyectos que tiene el alcalde de Allentown, porque quiere volver a revivir la industria minera, ¿no? Entonces, y del acero, y dices, bueno, pues eso del carbón. Entonces, qué raro, ¿no? También la otra preocupación de Estados Unidos sobre el Tratado de Libre Comercio es el empleo y los sueldos bajos. Pero también la parte que no están viendo es la parte de robótica y automatización que está pasando. Por ahí hay un video que al final se los voy a compartir, no lo traigo porque es muy largo, pero muestra esas bodegas de Amazon donde la mitad de las personas pues son empleados, pero la otra mitad son robots, que a través de sensores llegan y acomodan todo en sus cajas, hay drones que entregan, etcétera, ¿no? Sí, el desfase de sueldos es muy complicado ahí, los sueldos son de $12 la hora, y en México pues hay, en la industria automotriz hasta de 50 centavos la hora, creo, ¿no? De dólar. Entonces, sí está muy disparejo la parte de los sueldos, ¿no? Entonces, toda esta parte que está sucediendo en la parte de comercio, en la parte de tecnología, que no se está viendo, o no, bueno, yo no sé si se está viendo, no sé si alguien del panel me puede complementar, ¿no? En la parte de manufactura, les digo, todavía no está pasando aquí en México y creo que va a pasar a lo mejor dentro de 10 años, pero en Estados Unidos ya es una realidad las impresiones en 3D. Uno se puede meter un portal digital, imprimir lo que quieras, ¿no? Hasta prótesis de una pierna, ¿no? Te mandas a hacer tu prótesis. Entonces, ¿qué va a pasar con la industria de manufactura cuando las impresiones en 3D, cualquiera ponga su impresora en 3D? ¿Qué va a pasar con la industria de manufactura? Ya no va a haber importaciones, exportaciones, ¿dónde queda todo esto, verdad? Entonces, les digo, el tema es muy, muy amplio y en 15 minutos pues no puedo abarcar mucho y es un poco lo que les puedo compartir en mi experiencia. Igual si tienen dudas, al final creo que hay una serie de preguntas. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Creo que efectivamente hay tantas cosas que en México, bueno, que están pasando en el mundo y que nos falta curiosidad y nos falta determinación para avanzar en ellas. Yo recuerdo el último viaje que hice a China hace 2 meses. Ya es una realidad un proyecto. Claro, allá hay un componente policiaco del Estado, pero todos vamos a ir a eso, que se llama Aladino. Y este proyecto, no sé si han oído hablar de él, consiste en evaluaciones. Es decir, ya hoy en México sin querer nos estamos evaluando. Cuando tú vas a una línea aérea, pues tú eres platino, eres golden o eres nadie, ¿no? Y así te asignan, ¿no? Cuando te subes a un Uber, el compañero chofer, pues también te dice, oye, pues este fue grosero, este fue bueno, este no fue. Ahora en China, el mesero, el maestro, todos se están mutuamente evaluando para hacer un censo nacional. ¿Y a qué va a llevar eso? A que si tú eres un buen ciudadano, vas a tener prioridad en tus créditos, prioridad en tu casa, prioridad en tu coche, prioridades. ¿Cómo exactamente las líneas aéreas tienen prioridades? Un salón más importante, va usted a abordar primero. Y eso es a lo que vamos. Y lo que veíamos en la conferencia de la comida sobre los bitcoins, bueno, también es una realidad a la que vamos todos y es a la desaparición del dinero. Ya India empezó a quitar de circulación los billetes más baratos. ¿Para qué es esto? No solamente es para un control fiscal, sino también para un control de drogas, un control de comercio, un control completo. O sea, vamos a una sociedad totalmente controlada. Pero si en México desaparecieran las transacciones en efectivo, pues simplemente la autoridad fiscal tendría todo el poder para fiscalizarnos a cada quien. Entonces, un comentario que me hacía Mauricio también sobre una demanda canadiense del TLC, es abrirlo, me decías tú, sobre equidad de género y sobre cuestiones indígenas.
también. Sí, me toma un minuto comentarlo y lo vemos aquí. Yo creo que hay 10 mujeres en el salón. Entonces es un tema que Canadá está poniendo como una prioridad para un capítulo específico en el Telecán, la equidad de género. Cómo se logra crear ese balance de género en las diferentes industrias, sectores comerciales, industriales. Sobre todo porque con la cuarta revolución industrial, muchas de las formas en las que las mujeres hoy en día, que son fuente de ingreso para sus familias, generan esa economía, muy probablemente cambien con la cuarta generación industrial. Y no estoy hablando de 2050, estoy hablando de 2020, 2025. Van a empezar a cambiar. Entonces sí es un tema preocupante porque se tiene que buscar cómo balancear y Canadá tiene muy clara esa situación, a pesar de que es un país que está generalmente dirigido por mujeres. Comentaban en una nota creo que era el Wall Street Journal de ayer en la noche, que decían que Canadá quiere un TLC femenino con dientes. Al principio se me hizo curioso, pero después no lo vi así porque realmente sí se ocupa balancear el género. Creo que estamos enfocados a la parte de los hombres. Pero bueno, me quiero desviar un poquito para comentar algo del comercio digital. Hay un tema que no se ha tocado, al menos yo no lo he escuchado para nada, ni en Canadá, ni en Estados Unidos, ni en México. Es el tema de facilitación comercial y aduanera. Es un nuevo capítulo que se busca proponer por Estados Unidos en el Telecán. ¿Y qué busca? Busca básicamente poder abrir las puertas para Amazon, para el comercio digital de bienes y servicios, donde hoy en día existe un de minimis, que es una base mínima de valor que se puede comercializar entre los 3 países sin costos aduanales o sin cargos aduanales, impuestos, tarifas. Es de $50. La propuesta del USTR es que se suba a $800. Imagínense, creo que somos 22, 24 millones de personas los contribuyentes cautivos que formamos parte del PEA en México, los que en teoría podemos tener acceso a una tarjeta de crédito. Nosotros nos volveríamos compradores de comercio electrónico inmediatamente al poder tener acceso a compras por hasta $800 sin costos aduanales. Es una parte que está buscando. La otra busca establecer un proceso simplificado para entregas inmediatas entre los 3 países, que es Amazon. ¿Qué está buscando también? Busca liberar el acceso a los servicios de entrega de paquetería y mensajería en los 3 países. ¿Por qué? Porque ahorita está restringido para México. Pero lo busca liberar. ¿Por qué? Porque Amazon está detrás de todo esto. Ahora, yo digo, no va a salirse Estados Unidos, esa es mi postura, no se va a salir Estados Unidos del Telecán, a pesar de lo que diga Donald Trump, porque no es un tema político, es un tema económico. Amazon, que genera 200 y tantos millones de dólares al año, 200 y tantos mil millones de dólares al año, no lo va a dejar ir. Está por encima de Donald Trump esta situación. Y no pueden dejar estos capítulos o estas propuestas de lado por una cuestión visceral. Esa es mi interpretación. Concluyo con el último punto. Estados Unidos no va a perder el acceso al mercado canadiense y al mercado doméstico de bienes y servicios. Este tema en particular es un tema que tiene muy preocupado a la ANTAD, que es la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales y de Autoservicio. ¿Por qué? Porque es el principio del aceleramiento de lo que ya está sucediendo en Estados Unidos, donde cada vez la economía hace más compras en Internet que en centros comerciales y empezamos a ver centros comerciales que se empiezan a quedar sin tiendas y empezamos a ver tiendas que nacieron hace 10 años que están hoy pensando en meterse al famoso capítulo 11, ¿no? El Chapter 11, en quiebra. Uno de ellos es True Religion, que empezó muy fuerte y que ahorita está teniendo problemas financieros. Entonces, no creo que por esas situaciones se vaya a echar abajo un tratado de libre comercio. Porque además, tienes toda la razón, una novedad en el TLC nuevo, en el que estamos negociando, es que va a ser un tratado de libre comercio millennial, es decir, con satisfactores de inmediatez. Por eso Amazon, oye, yo no tengo que ir al centro comercial el sábado para buscar la playa, no, mañana la tengo con Amazon, ¿sí? Entonces, esta inmediatez es absolutamente fundamental. Antes de darle la palabra a Rogelio, que es el último ponente, el señor Suzuki quiere hacer un anuncio de inversión, esperemos. Mexicanos les gusta hablar cosas de tecnología y futuristas.
pero en Japón también se ha desarrollado e-commerce, Estados Unidos también, basando compañías de paquetería. En Japón, 4, 5, 6 compañías de paquetería que llevan miles de pick-up, que lleva en 4 o 5 dólares cualquier rincón de Japón, lleva en un día o 2 días, lleva paquetes a todos los rincones. En México, los servicios de transporte son licencia limitada. Entonces, los conductores andan con camiones grandes para poder ganar dinero. Entonces, licencia limitada, que no existe prácticamente aquí las compañías de paqueterías. Entonces, antes de haber evolución de logísticas, aunque venga Amazon, México no se puede, aunque no quiere, aunque quiere, el día de mañana venga. Eso esa computadora dice, pero en realidad debe haber alguien que trae las cosas. Trae las cosas. En China sí hay paqueterías, pero en México no existe. Mientras que no haya, o sea, no son cosas de ilusiones, perdón. Rogelio, que estamos haciendo maravillas con el tiempo, ¿eh? Sí, no, Nadie se ha pasado los 15 minutos. Y les agradezco la oportunidad. Gracias, Jorge, por la invitación. Como lo comentaba Cecilio, yo me imagino que fui Platinum aquí, o al menos Titanio, porque de ser un participante me hicieron el ascenso a ponente, cosa que agradezco, y todo fue en un par de mezcales anoche, ¿no? Entonces, creo que de ahí partimos para lo que me toca a mí. La razón de participar yo, y quiero ser un poquito antagonista de algunas cosas que he escuchado. Bueno, primero que nada, represento una compañía global de tecnologías de información. Tenemos presencia en 27 países. México es uno de esos 27 países en los que estamos, igual que Costa Rica. Mi rol en la empresa es ser el responsable de las operaciones para Latinoamérica. Y además soy presidente del Clúster de Tecnologías de Información de Guanajuato. Rol que me enaltece mucho porque la intención es elevar la cantidad de participación de compañías de TI en la región. Mi empresa es UST Global. Eso fue bueno, es que me anunciaron primero así. Y además estoy en el clúster, presidiendo el clúster. Yo creo que no es que tengamos un rezago, y quiero ser un poquito antagonista de algunos comentarios. Yo creo que vivimos en un momento muy interesante en el que la transformación digital, que no necesariamente tiene que ver con tecnología, ¿sí?, sino cómo nosotros cambiamos de enfoque y cómo nos hacemos más creativos, cómo disrumpimos los procesos naturales actuales para permitir que nuevos procesos nazcan, es la que de repente nos echa un poquito atrás en romper esas ortodoxias que hay que quebrar para que realmente esa transformación digital ocurra. Temas como el del TLC son importantes, hay que ponerles atención, pero yo creo que más allá hay que ser creativos y hay que ser abiertos justamente a este tipo de disrupciones. Yo no lo llamaría dislexia, más bien demencia, quizá ya senil de Mr. Trump, y lo digo con todo respeto, pero parece que todo lo ve al revés, ¿no? O sea, le deja el camino abierto al TPP, le deja el camino abierto a todo mundo, se quiere hacer harakiri con México sin saber que México es uno de los países que principalmente le compra. Digo, yo creo que es un tema de dislexia, ignorancia y quizá ya un tanto de demencia, ¿no? Pero ¿qué hacer como mexicanos? Digo, porque como que de pronto sigo pensando y sigo viendo que dependemos demasiado en lo que una sola persona va a decidir. Yo estoy convencido de que ese tratado va a sobrevivir. Y como dijo el señor Suzuki, estamos en las etapas más tempranas, al menos de definir qué demonios vamos a discutir en el tema, ¿no? Ni siquiera tenemos una agenda real y objetiva de lo que se está discutiendo. Pero como mexicanos, ¿qué tenemos que hacer? Y yo creo que es el punto que al menos a mí me ocupa. Voy a poner un ejemplo. México es el principal proveedor de servicios nearshore hacia Estados Unidos y se está convirtiendo en un polo offshore de servicios de tecnologías de información para Europa. ¿Por qué un polo de servicios offshore? Porque Europa está comenzando a sentirse un poco cansado de recibir esos servicios de su proveedor tradicional, que es India. Y lo digo siendo representante de una compañía cuyo capital principal viene de India. Si México es capaz de poder proveer servicios nearshore sin siquiera tener una sola persona en Estados Unidos, y la balanza comercial, ese déficit que está discutiendo el Tratado de Libre Comercio y que lo abandera Estados Unidos, tiene que ver con consumos, con bienes de consumo, honestamente yo creo que tenemos muchas vertientes más con las cuales podemos seguir haciendo negocios con ellos,
sin siquiera tocar lo que estamos haciendo hoy, ¿sí? Temas como Amazon, temas que tendrán que abrirse porque la velocidad del cambio es vertiginosa y que creo que no les va a alcanzar el tiempo como para poderlas regular completamente, ¿sí? Van a seguir ocurriendo. Plataformas e-commerce que se pretenden desarrollar para tratar más o menos de establecer esquemas que permitan controlar ese flujo de bienes y también de servicios, pero principalmente servicios que se pueden seguir exportando desde México. Yo creo que somos un país potencia y que podemos llegar a ser una gran potencia en ese sentido si nos enfocamos en aquellas capacidades que realmente tenemos. ¿Qué es lo que me preocupa a mí? Lo que me preocupa es justo lo que se discutió en paneles anteriores, la escala. Tenemos muchas capacidades, tenemos mucho talento, ayer lo platicábamos, tenemos muchísimas startups que están comenzando a disrumpir el mercado, pero las grandes compañías lanzan sus esquemas de innovación o sus áreas de innovación 3 o 4 niveles abajo del CEO. Entonces, como que no hay una congruencia entre el esfuerzo que hace un pequeño startup que se puede mover de manera muy ágil a una gran empresa que ni siquiera está entendiendo correctamente lo que es innovación. Algo que yo he aprendido en el camino es que el buen CEO, aquel CEO que realmente se enfoca en innovación, en transformación digital, es el que se convierte de alguna manera en ambidiestro. Ambidiestro desde el punto de vista de que con la mano típica que maneja el negocio lo sigue manejando, pero con la otra inyecta empowerment, inyecta recursos e inyecta poder a la parte innovativa, y la parte innovativa le reporta a él, no la manda a ningún otro nivel de la organización, de tal suerte que la innovación poco a poco haga erosión de los procesos tradicionales de la compañía. Yo creo que un tema que nos falta mucho explorar tiene que ver con la escala y la generación de talento. En México la generación de talento todavía está muy pobre. En la mañana escuchaba a alguien decir que los chicos que salen de las escuelas ya deben de dominar 2 idiomas. Y desde mi punto de vista deben de dominar 2 culturas, si al menos queremos entender cómo hacer negocio con otro país. A medida de que sigamos pensando que nuestros chicos tienen que ser bilingües, ¿sí?, seguimos perdiendo el tiempo. No se trata de dar clases de inglés, se trata de que estos muchachos tengan una mentalidad empresarial y bicultural y que sepan que son pertenecientes a una cultura global. Universidades privadas lo hacen hoy, pero las universidades públicas desafortunadamente todavía están en etapas muy tempranas de iniciar a arrancar esto. Cuando podamos generar toda esta escala de generación de talento, nuestra capacidad para poder proveer servicios al mundo, y no solamente a Estados Unidos, que va a seguir siendo un mercado importante, pero tratar de buscar hacia Latinoamérica, hacia Europa, hacia Asia, dónde proveer de este tipo de servicios, realmente vamos a poder ganar bastante. Y yo creo que temas como el Tratado de Libre Comercio, al menos desde el punto de vista de la provisión de servicios de tecnología hacia este país, no van a ser un tema tan trascendental. Este déficit que hoy día, por el cual el señor Trump está discutiendo tanto, tiene que ver con 2 cosas que desde mi punto de vista ocurren. Su muy alta capacidad de consumo y su muy poca capacidad de ahorro. Eso es lo que los tiene atorados realmente, y sobre eso quieren arreglar a través de todos los demás sus propios problemas, que era lo que comentabas, ¿sí? Desde el punto de vista de tecnología, desde el punto de vista de capacidad de transformación digital y demás, tenemos grandes oportunidades. Y de verdad, creo que debemos de ser empresas como la que represento y otras, los impulsores para que esos pequeños startups realmente fecunden y se conviertan en empresas que comiencen a exportar más y más servicios y capacidades. Yo creo que por ahí es por donde debe de estar nuestro tema, este tema de innovación en el que debemos de estar completamente metidos. Yo estoy, y anoche lo comentábamos, la innovación no es una moda, no es que hoy soy vegano y mañana me convierto en vegetariano y pasado mañana se me olvida y vuelvo a comer carne, ¿no? Esto es un tema real y es objetivo. Y 2020 ya es una meta muy corta, o sea, 2020 es algo que está aquí a la vuelta. Prácticamente estamos en el 18. En el 25 muchas empresas actuales van a comenzar a ser erosionadas por esas pequeñas startups que sí fecundan y que sí crecen. Yo creo que la preocupación real debería de ser esa, porque a medida que nos preocupemos por generar ese talento y realmente hacer fecunda esa parte de la innovación y la transformación digital, no va a haber fronteras y no va a haber Trumps que quieran echarnos para atrás cualquier idea, como está ocurriendo con el TPP y como están ocurriendo con otros más. Sería mi contribución para ustedes el día de hoy.
Muchas gracias. Simplemente como conclusión y redondeando lo que dice Rogelio, está acuñado ya hoy un término en Estados Unidos que es muy válido para lo que tú dices, que se llama intermestic. Es decir, lo doméstico está hoy totalmente influido por lo internacional. Y si no aprendemos las dos culturas, no solamente el idioma, hay que ir mucho más allá del aprendizaje de los 2 o 3 idiomas que hoy se requieren, ¿no? Porque la parte intermestic pues, es fundamental para el desarrollo de las empresas y de la capacidad empresarial también, ¿no? Empezamos con las preguntas. ¿Cuántas preguntas tenemos? Simplemente lo que yo quiero decirles es que parte de la negociación del Tratado de Libre Comercio, como decía al principio, va a llevar aparejado inmigración y va a llevar aparejado seguridad. Autores tan importantes como Huntington, como Kissinger, como muchos otros están hoy, ya desde hace mucho tiempo, señalando que la seguridad fronteriza sur de Estados Unidos es vital para su supervivencia. Es decir, México en ese aspecto tiene una carta muy importante que manejar, la ha manejado muy dócilmente siempre con la iniciativa Mérida, separándolo de las drogas, etcétera, pero hoy creo que si tuviéramos un buen cabildeo, es muy fácil definir o hacerles ver a los norteamericanos lo que gastaron en Irak, lo que gastaron en Afganistán y en Kuwait, sería 2 o 3 veces lo que se necesitaría para hacer un plan Marshall hacia la frontera norte de México, para ser un país amigable, desarrollado, comprador y estable, ¿sí? Y no se dan cuenta. Entonces, simplemente eso creo que está en nosotros, ¿no? El transformarlo, el hacerles ver a través de los actores importantes de Estados Unidos, que es mucho mejor invertir en México, ¿no? ¿Cómo andamos de preguntas? Y ya después pasaremos, hay por ahí una promesa de champaña y demás, ¿no? Sí. Entonces, ya urge. ¿Alguien tiene en la plataforma preguntas? O si no, empezamos acá con... De una vez. ¿Tienen el micrófono o le pasamos? Yo digo que tengo una voz potente. Entonces, pues mira, independientemente del tema Trump, creo que ya había pasado suficiente tiempo como para decir necesitamos una actualización del tratado. Hay temas que no existían hace 20 años, aunque de alguna manera los incluíamos como el modo 1 de servicio, que hace tantos años eran unos discos así y unas cintas magnéticas, ¿verdad? Con información. Hoy es otra cosa. Nunca nos hubiéramos imaginado. Lo que nos preocupaba era el modo 3 y modo 4 de servicio, y resulta que el modo 3 y el modo 4 ya van de salida y lo importante es el modo 1. Pero independientemente de eso, el siguiente paso, amén de todos los capítulos que has mencionado, verdaderamente que hubiera un 2.0 de verdad, sería una unión aduanera en donde los temas del comercio transfronterizo no sean un issue. Ya está dentro de la región, pagó impuestos, y no solo eso, empataríamos todo lo que es el tema aduanero de los 3 países. Hoy en día, un pedimento de importación mexicano tiene 123 campos que tienen que capturar. Un pedimento americano tiene como 27 y un pedimento canadiense tiene como 20. Entonces, desde ahí ya no hay forma de que nos comuniquemos. Necesitamos comunicarnos para facilitar el comercio entre las 3 naciones. Bueno, sí. Hace 2 o 3 años, en la Organización Mundial de Comercio, fue aprobado el acuerdo de facilitación de comercio. Entonces, México también es un socio. Entonces, se expone, países en vías de desarrollo tiene años de gracia, entonces todavía no aplica, pero en principio este concepto es concepto que tenía TPP o acuerdo entre Japón y Unión Europea de liberalización de zonas aduaneras. ¿Qué quiere decir? En principio pasa sin control. Y risk management
solamente cada aduana tiene lista negra, entonces si toca paquetes de lista negra, ellos abren, si no, todos los pasan a aduana sin control. Entonces, y posteriormente ellos empiezan a chequear, etcétera, etcétera. Si hay problema, entonces ponen lista negra. Esas son liberalización muy fuerte actualmente de concepto entre los países desarrollados. Entonces, incluso antes de pagar impuestos, pasar aduanas. Si no, hay actualmente, por ejemplo, Veracruz o Manzanillo, demasiado paquetes está dentro de zona de aduanas que no puede pasar. Estos son problemas. Entonces, hoy en día, no solo México, hay muchos países que sufren este tipo de trancón de zona aduanera. Entonces, esa fluidez es necesario junto con TRC para que haya más comercio mundial. Eso es más primordial. Muchas gracias. Y eso no tiene nada que ver con Trump. Sí, eso nada que ver con Trump, pero tal vez muchos intereses de los empresarios estadounidenses. Sobre las preguntas había dos más. ¿Por qué no las contestas sobre la, no? Yo nomás abundando lo que dice el señor Suzuki, ya tenemos hoy en día el despacho conjunto, que yo creo que es el primer paso para llegar a esa integración, no sé si aduanera al 100%, pienso que no en lo personal, pero varios de esos campos que tú comentas ya se comunican, son los mismos, nada más que algunos países, bueno, México pide más que los demás. Creo que es el primer paso, el despacho conjunto, que hoy ya existe en algunas aduanas entre México y Estados Unidos. Sí, tal vez la de CITICAT, aplicar todas las mercancías con criterio de CITICAT. O sea, en Japón también, la agente aduanera ya no vea prácticamente paquetes. Ahí tienen una sala como estas y lleva todo computadora. Los importadores envían por email los demandas junto con las informaciones de reglas de origen, etcétera, etcétera. Entonces, agente aduanera, solo mirando 20 minutos, dice, ok. Entonces pasa sin chequeo de vista de agente aduanera. Esos son los que supone que hacer todos los países. Bueno, muchas gracias a nuestros panelistas. Expo Bajío Industrial 4.0, segunda edición.